Bien, antes de partir comentándole algunos hitos y avances importantes de esta semana, quisiéramos introducir esta vocería recogiendo una pregunta que hemos escuchado de manera más intensa en los últimos días, que es ¿dónde está Julia Chuñil? Es una pregunta que legítimamente se han hecho nuestros compatriotas, muchas comunidades, y que el gobierno también se hace en este momento. Y una pregunta que no solamente la sociedad se hace, el gobierno, sino que el Estado se debe hacer y se está haciendo. Porque ninguna persona puede desaparecer sin dejar rastro. Y es deber del Estado y de la sociedad completa poder dar con el paradero de Julia Chuñil. Saber qué es lo que pasó, qué es lo que llevó a su desaparición. Y en esto queremos ser muy categóricos. Solidarizamos y empatizamos con los seres queridos de Julia Chuñil, con la incertidumbre en la que están, con las repercusiones que lamentablemente generan emocionalmente los trascendidos que han surgido a través de la prensa por una investigación que está en curso. Y no podemos perder de vista eso porque detrás de la desaparición de Julia Chuñil hay seres humanos, seres queridos que están preocupados. Lo que le podemos decir es que entendiendo que hay separación de poder en nuestro país, que otro poder del Estado, el que está a cargo de la investigación, tras la desaparición de Julia Chuñil, el gobierno no solamente está preocupado, sino que se ha ocupado y desde el primer momento contribuyó con el reforzamiento de los equipos policiales de la PDI que están a cargo de la investigación y con detectives con dedicación exclusiva. Es decir, había un reforzamiento del recurso humano para poder contribuir a todo el trabajo de pericias en el marco de la investigación, insisto, con dedicación exclusiva para justamente contribuir a la tarea del Ministerio Público. Esto es muy importante porque, insisto, no solamente basta con preocuparse, sino que ocuparse. Y esperamos, obviamente, insisto, en el marco del respeto a la autonomía de otro poder del Estado, que las investigaciones arrojen con la mayor celeridad posible el resultado que todos esperamos, que es encontrar el paradero de Julia Chuñil. Pasando a otros temas, quisiera señalar que para esta semana tenemos importantes noticias en el ámbito, en primer lugar, de la seguridad fronteriza y, en segundo lugar, en materia de infraestructura para distintos objetivos. Infraestructura en la región de Ñuble, en la región de Biobío, y infraestructura para conectar Santiago-Melipilla. Partimos con seguridad. Esta semana, nuestro presidente de la República se va a dirigir a Colchane junto con el ministro del Interior, el ministro de Seguridad Pública, la ministra de Defensa, junto con las distintas ramas, además de las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, y además de las policías. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos tenido que enfrentar como gobierno y como país un fenómeno de extrema gravedad. El ingreso en pasos fronterizos de manera irregular venía al alza. Ya hemos dicho, desde el 2019 al 2021 hubo un aumento de más de un 700% de los ingresos irregulares a través de nuestras fronteras. El mayor aumento de los ingresos se vivió el año 2021. Y lo que hemos tenido que hacer es reforzar justamente la presencia del recurso humano, particularmente el ejército, también acompañado de aumento de recursos monetarios y de tecnología para fortalecer la frontera, y eso nos ha permitido disminuir un 48% los ingresos irregulares, que venían al alza justamente. Por la misma razón, tuvimos la semana pasada, además, el primer comité de fronteras, y a partir de eso se da y se prepara esta visita hacia Colchane, donde vamos a tener conocimiento, no me voy a adelantar, pero de algunas medidas adicionales a lo que hemos estado haciendo en la frontera norte de nuestro país. Ya lo he dicho, va a haber obviamente un monitoreo de la inversión que se ha hecho por parte de nuestro gobierno en la frontera, pero también esperamos nuevos avances para seguir reforzando esta tarea que es país, que es justamente ordenar la casa, ¿no? Y ordenar la casa implica, en primer lugar, ordenar lo que pasa en las fronteras en materia migratoria. También quiero señalar que vamos a tener importantes avances
en materia de infraestructura para acceso a riego, agua para riego, en el caso de la región de Ñuble, exactamente. Estamos hablando de que la ministra López se va a desplegar en la región para inaugurar las instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, en donde se abrirán las ofertas económicas para licitación del embalse Zapallar. Esto va a contar con un presupuesto de 176 millones y es una inversión además que ha estado por décadas siendo esperada por canalistas, agricultores de la comuna particularmente de Pinto y El Carmen en la región de Ñuble. Además, la ministra durante esta semana va a estar inaugurando el Comité de Agua Potable Rural de Quillón. Ahí tenemos una infraestructura que es altamente esperada por mucho tiempo por las comunidades y va a permitir efectivamente mayor acceso a agua potable rural. Pero también vamos a tener un avance importante en la región del Biobío respecto a una infraestructura de carácter energético, porque se va a poner la primera piedra de la planta híbrida solar y de almacenamiento de Grenergy Monte Águila. Esto en la región, insisto, de el Biobío. Va a estar presente el ministro Grau, el ministro García y el ministro Bocardo, porque se enmarca además de este plan estratégico para la región que considera fomentar ciertas áreas productivas, en este caso en el ámbito de energías limpias, para también generar mayor empleo. Lo hemos dicho, después de el cierre de la empresa Huachipato, hubo un esfuerzo particular del gobierno en la región para incentivar ciertos proyectos de inversión que permitieran no solamente ir en la línea del desarrollo estratégico que ha planteado nuestro país en materia de energías renovables, sino que también para la generación de empleo. Y en última instancia, y para eso me acompaña el ministro de Transporte, el ministro Muñoz, vamos a instalar la primera piedra del tan anhelado tren Santiago-Melipilla. Esto es algo que hace tiempo las comunidades vienen demandando y vamos esta semana a dar el primer paso en esa dirección. Esto va a ser en la comuna de Padre Hurtado y no me voy a entrar más en detalle en esto porque para eso está el ministro y quien no solamente les va a detallar sobre este proyecto, sino que va a poder hacer un balance de todos los avances que ha tenido el plan Trenes para Chile, junto con, además, el llevar la electromovilidad a nuestras regiones, que como lo han visto también hemos estado dando importantes avances durante los últimos días. Por último, solo señalar que en breve el presidente de la República va a dar inicio al plan de prevención de los incendios forestales. Ustedes saben que, como lo han señalado los expertos, este verano y ya incluso antes de inicio de la temporada de verano, los incendios, lamentablemente las proyecciones de incendios son preocupantes, ¿no? Y por eso hemos decidido iniciar, junto con el presidente de la República, el plan de prevención y combate de los incendios forestales de nuestro país. Una temporada que es compleja y por lo tanto va a requerir no solamente el despliegue y máximo esfuerzo desde el Estado, sino que también de los privados y por sobre todas las cosas también la responsabilidad de nuestros compatriotas, porque lamentablemente el índice de generación de incendio en nuestro país está cargado a los factores humanos, más que naturales. Y por cierto, ahí vamos a tener un especial foco y tarea de gestión durante las próximas semanas y meses de nuestro gobierno enfocado en ese ámbito. Ministro. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, esta semana vamos a dar un nuevo paso en este anhelado proyecto para la zona poniente de la región metropolitana, una población que necesita acceder a la ciudad de Santiago y en que la congestión, la siniestralidad, la contaminación se abordan a través de este proyecto de tren entre Santiago y Melipilla, entre Estación Central y Melipilla, que cubre 8 comunas, Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Cerrillos, Maipú y también Estación Central. Un proyecto que son 61 kilómetros, que va a requerir de 22 trenes, son 1.900 millones de dólares. Ya iniciamos el trabajo en los talleres y cocheras y esta semana vamos a instalar el primer riel en una
actividad en la comuna de Padre Hurtado y permite empezar a vislumbrar cuando este acceso, ¿verdad?, desde el poniente hacia Santiago pueda ser por vía ferroviaria. Estamos contentos con lo que esto significa. El plan es que de aquí al 2027 ya las primeras dos tramos que van justamente desde Melipilla hasta el sector de Padre Hurtado ya empiecen a estar operativos, incluso más hacia el oriente, hacia el sector de Lo Errázuri, donde estamos además al mismo tiempo conectando con la futura línea 6. Una línea que llega hoy día hasta Cerrillo, se le va a extender cerca de 3 kilómetros para poder conectar con justamente el tren a Melipilla. Entonces las personas van a poder tener una conexión directa desde Melipilla con la línea 6. Esperamos así que para el año 2029 ya el tramo final entre Los Errázuris y Estación Central debiera estar inaugurado. El objetivo entonces es que para entonces las personas van a decir el que va a Melipilla se va en tren. Pero no solamente a Melipilla, también a otras zonas del país, porque estamos trabajando en una serie de proyectos ferroviarios, por ejemplo, el tren a Batuco, al norte, es un servicio similar al de Melipilla, pero que va desde Batuco, pasando por Tiltil, pasando por la comuna de Lampa, ¿no es cierto?, en el sector de Valle Grande, conectando con Quilicura en la actual línea 3, y finalmente terminando en Renca. Es un proyecto que ya está en construcción y también vamos a estar licitando el tramo final que va desde Renca hasta la comuna de Quinta Normal. En paralelo se está fortaleciendo otros servicios ferroviarios del país. El servicio Santiago-Chillán ha logrado captar el entusiasmo y la alegría y la admiración de personas que nos visitan desde afuera, un servicio que está operativo y que tiene un muy buen nivel de servicio. Estamos próximos a implementar también los trenes que ya llegaron para el ramal Talca-Constitución. Hay un trabajo importante en la Araucanía, en que ya hay más de un 50% de avance de la mejora de los servicios que van desde Temuco hasta Lautaro Victoria, en que está renovando parte importante de los durmientes para aumentar la serviciabilidad. Se está trabajando ya en el servicio de extensión hacia el sur, desde Pitrufquén hasta Gorbea, y también estamos trabajando en los estudios para labranza. Importante también, ya estamos con el segundo tren operativo en el servicio Puerto Montt, Alerce, Puerto Varas, Yanquihue, aumentando la frecuencia diaria de servicios que conectan una comunidad que anhelaba mucho el tren y que lo ha visto renacer. Estamos muy contentos con todo lo que esto ha significado, porque ha permitido volver a poner nuestra cultura ferroviaria en una primera línea y creemos que va a ser uno de los importantes legados que va a dejar esta administración. En paralelo estamos trabajando también lo decía la ministra, en materia de conectividad de transporte público, no solamente en Santiago y en regiones, en los buses eléctricos. Recordemos cuando llegamos al gobierno ese 11 de marzo, ya hace 3 años y medio atrás, Santiago tenía cerca de 770 buses eléctricos y no había ningún bus eléctrico operando fuera de Santiago. El objetivo que nos hemos trazado es seguir modernizando la red de transporte público de Santiago, pero sin dejar de lado regiones. Esperamos, en este momento ya tenemos en el caso de Santiago un poco más de 3.200 buses eléctricos en procesos sucesivos de licitación que han permitido ir modernizando la flota y también al mismo tiempo mejorando la regulación de los servicios. Y en paralelo hemos ido avanzando en buses eléctricos en distintas ciudades del país. Hoy día ya tenemos tenemos 216 buses eléctricos operando en Arica, en Antofagasta, en Coquimbo La Serena, en Valparaíso, en Rancagua, en Concepción, en Puerto Montt. Y este mes vamos a tener una muy buena noticia con un servicio de buses eléctricos que se van a inaugurar en Copiapó, copando toda la ciudad. Una transformación que debiese ser muy relevante para la ciudad de Copiapó. Así, esperamos que para marzo del próximo año, cuando nos salgamos del gobierno, esos 770 buses eléctricos que habíamos comenzado sean cerca de 4.400 los que operan en Santiago, permitiendo que 2 de cada 3 buses en Santiago sea eléctrico, y que los 216 que tenemos hoy día operando aumenten a un poco más de 400 y al mismo tiempo que haya otros 800 que ya estén en vías de adquisición. Esta es una transformación muy relevante y que es muy notoria en regiones. Y pasa a cumplir el principal desafío que nos puso en la administración el presidente Boric, de ir equiparando la cancha entre Santiago y región. Estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado, no solamente en términos de buses eléctricos, ¿no? También hay infraestructura de paraderos, hay una aplicación red regional que hoy día opera ya en 51 comunas fuera de Santiago,
Y tenemos recaudo electrónico en una serie de regiones. Cuando llegamos no había recaudo electrónico en ninguna región que no fuese el sistema Red Movilidad. Estamos contentos con lo que esto ha significado y en paralelo también hemos ido trabajando en las líneas de metro acá en Santiago. Hoy día, claro, tenemos nuestros 149 kilómetros de metro en estas 7 líneas y estamos trabajando en una serie de proyectos, no solamente la extensión de la línea 6 que yo les comentaba para conectar con el tren a Melipilla, ahí en Lo Errázuriz, sino que también estamos construyendo la línea 7, que va desde Renca hasta Estoril. Y desde la misma línea 7 de Renca va a salir una conexión hasta el aeropuerto. Estamos trabajando ya con obras iniciadas en el servicio de la línea 9, que va a ir desde Calicanto, pasando por Santa Lucía, todo el eje Santa Rosa, La Legua, La Pintana, Bajos de Mena, finalmente Puente Alto. Son 8 comunas: Recoleta, Santiago, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, La Granja, La Pintana, Puente Alto, que va a conectar y que va a transformar la vida de todo el sector sur de Santiago. En paralelo estamos en los estudios ambientales de línea 8, que va a ir desde Los Leones, por todo el eje Los Leones, Macul, La Florida, hasta finalmente Puente Alto. Y hay, por lo tanto, un trabajo muy, muy sustancial. Yo creo que nunca en la historia de Metro habíamos estado trabajando en tantas líneas de forma simultánea, con tantos kilómetros, con proyectos tan ambiciosos. Y finalmente también comentar, muy importante, el que en un esfuerzo por darle también más resiliencia a la línea 1, que es la más importante nuestra, y al mismo tiempo pasar a cuidar un poco más también a los usuarios, previniendo que caigan objetos, caigan personas a las vías. Se está trabajando ya, desde hace ya un tiempo, en equipar toda la línea 1 con puertas de andén. Este es un trabajo que es realmente mayor, porque exige ponerle puertas de andén a una línea que es la más importante del sistema y que va a seguir operando. Hoy día se está trabajando en la estación San Pablo y esperamos entregar la estación San Pablo con puertas de andén para el mes de enero y progresivamente ir entregando durante los 2 años sucesivos estación a estación para poder equipar a la línea 1 con una tecnología que es realmente muy importante y que va a permitir al mismo tiempo darle mucha más confiabilidad a la línea. Como ustedes pueden ver, en materia de conectividad, de movilidad, de transporte público, sea buses o ferroviario, hay un esfuerzo muy contundente de parte del gobierno. Estamos contentos con lo que hemos ido avanzando y da gusto también ver que esos trenes, esos buses van acompañados de una demanda que va al alza. Es decir, no se trata aquí de mover buses, no se trata de mover trenes, se trata de mover personas. Y que esas personas puedan escoger el transporte público como una forma atractiva de desplazarse y al mismo tiempo ir construyendo un país más sustentable, un país en que nos encontramos en el transporte público. Y en ese sentido cerrar este comentario festejando los 50 años de Metro, de la operación de los primeros trenes, una empresa que comienza el año 68 con la administración de Eduardo Frei Montalva y que tiene una mirada, ¿verdad?, de planificación muy atractiva, en que vislumbra y mira hacia el futuro, ¿no es cierto?, ya entonces pensando varias de las líneas que hoy día tenemos ya construidas. Una mirada en que el transporte público juega un rol esencial y que hoy día tenemos la alegría de estar festejando el día de ayer en la Alameda esos 50 años desde que el primer tren empezó a rodar. Gracias. Gracias, ministro. ¿Partimos con preguntas sobre el tema o otros? Para saber quién... Otros. Ya, ¿al ministro de Transporte ninguna? Yo por mi parte. Ya, ok. Ministra, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ministra, tardes. tengo 2 preguntas para usted y tiene que ver con todo este debate a raíz del presupuesto. ¿Van a reforzar como Ejecutivo el emplazamiento al candidato republicano José Antonio Kast para que aclare de qué manera va a realizar este recorte de $6.000 millones sin tocar el gasto social? Esa es la primera pregunta, si se refuerza este emplazamiento. Lo segundo tiene que ver con que si finalmente el hecho de que el presidente se haya referido a esta propuesta en esta cadena nacional pudiera eventualmente beneficiar la candidatura del candidato republicano. Mire, lo primero no es que nosotros necesitemos la aclaración, es que Chile necesita esa aclaración, ¿no? Es importante tomarnos en serio los contenidos del debate presidencial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de recursos públicos, hablamos de recursos de todos los chilenos y chilenas, que hoy día están priorizándose en su gasto para justamente seguir mejorando el acceso a la salud, para seguir financiando mejoras en las pensiones, para seguir mejorando las condiciones de seguridad
de nuestro país, para seguir, por ejemplo, mejorando el financiamiento a cirugías que están hoy día lamentablemente en espera, en las listas de espera, valga la redundancia, entre otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, cuando se plantean recortes de esta magnitud, 6.000 millones de dólares o más, ¿ya?, por parte de diversos candidatos, es importante que la ciudadanía sepa qué va a significar ese recorte, ¿ya? ¿Y por qué hablamos del gasto social? Porque los montos más grandes, cuando hablamos de 100.000 millones o 10.000 millones de dólares, hablamos de grandes montos de la ley de presupuesto o de gasto social público. Y si podemos comparar esos montos con otros grandes montos que están considerados en el gasto del Estado, estamos hablando que, por ejemplo, la PGU cuesta 6.900 millones de dólares, ¿no?, que la gratuidad cuesta más o menos 2.700 millones de dólares, ¿no?, que la atención primaria de salud, los CEFAM, el financiamiento a los consultorios sale 3.700 millones de dólares más o menos, ¿no? Ahí está el gran gasto, ¿no?, no en uno que otro funcionario del servicio central, ¿no? Y si hablamos incluso de funcionarios y funcionarias que están en el nivel central, la gran mayoría atiende justamente servicios públicos. Si vemos, por ejemplo, el aumento de funcionarios públicos en el nivel central, que no son 100.000, que es una de las grandes fake news que se han instalado también en este contexto, mucho menos que eso, tiene que ver con el aumento de recursos humanos para, por ejemplo, los hospitales. Porque cuando abrimos un hospital, tenemos que asegurar el equipo de profesionales y técnicos que garanticen la atención, ¿no?, porque si no sería solo infraestructura. O cuando, por ejemplo, se pasaron de las escuelas municipales a las escuelas de los servicios locales. Obviamente, hubo ahí un traspaso que hizo considerar que a nivel central, no local, aumentar los funcionarios públicos, pero eso es para atender escuelas, ¿no? Entonces, en esto hay que ser sumamente responsables y rigurosos, porque cuando se hacen grandes anuncios sin decir cómo se van a ejecutar, uno, es una promesa que no se puede cumplir, o en segundo lugar, puede eventualmente afectar el funcionamiento de servicios públicos, ¿no?, y por lo tanto de gasto público, que es importante para nuestros compatriotas, no para el gobierno de turno, sino que para el acceso a prestaciones que son de primera necesidad de nuestro país. Y por eso es importante, insistimos, que estos tipos de debates se aclaren, porque si no, genera mucha incertidumbre para los chilenos y chilenas respecto a qué es lo que va a pasar con el gasto social, no este año, sino que ya el próximo o los años que vengan. ¿Cree que la mención de esta propuesta en la cadena nacional pueda beneficiar al candidato José Antonio Kast? Mire, es que esto no tiene que ver con si beneficia o no beneficia a un candidato o una candidata. Esto tiene que ver con un tema que es central para nuestro país, que es cómo se va a ejecutar el gasto público en Chile, al menos por el 2026, ¿no? O sea, cuando hablamos de la ley de presupuesto, hablamos de cómo se va a gastar los recursos de todos los chilenos. Sí, en derechos sociales, si en gasto social, si en más derechos sociales, más gasto social público para esos derechos, o en menos derechos sociales. Buenas tardes, ministra. Tengo también dos preguntas respecto a materias de presupuesto. La primera es respecto a la polémica que ha generado la llamada glosa republicana y el hecho de que no esté incluida en lo que ha presentado el gobierno. Más allá de que el ministro ha planteado, el ministro de Hacienda, que están disponibles a escuchar las distintas opciones, ¿en esta materia en particular van a insistir en la posición del gobierno o hay disponibilidad para poder volver a generar esa glosa? Mira, la ley de presupuesto es presentada por el Ejecutivo, pero se tiene que discutir y votar en otro poder del Estado, que el Poder Legislativo. Y por lo tanto, siempre en los trámites hay conversaciones y muchas veces puntos de encuentros que generan modificación a la ley de presupuesto. Para nosotros lo importante es que la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que se ha construido con responsabilidad social y fiscal, preserve ese principio, ¿no? Porque cuando hablamos de reponer gastos, por ejemplo, en materia de glosa republicana, que es para el futuro presidente o presidenta de la República, tenemos que decir, bueno, ¿de dónde sacamos esos recursos para mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Y por eso es tan importante que logremos compatibilizar estos dos elementos, ¿no? Porque si no, la responsabilidad social y fiscal es solo el Ejecutivo
y no del Estado en su conjunto. Considérese ese también el Poder Legislativo como parte del Estado. Así que esa es la invitación que nosotros hacemos, que no veamos solo un elemento en particular, sino que veamos el todo, el conjunto, para, insisto, si hay presiones de gasto por un lado, tiene que haber recortes por el otro, ¿no? Para mantener ese equilibrio al cual, insisto, tenemos que comprometernos como país. La segunda pregunta es respecto a estos 151 millones extra para distintas materias en torno a la figura del presidente como expresidente ya el próximo año para gastos de oficina, personal y otros. ¿Es razonable una cifra de ese nivel, considerando que el presidente en el pasado, por ejemplo, era de los parlamentarios que apuntaban a reducir la dieta y hoy día, además de la dieta que va a tener como expresidente, va a tener esta cantidad de recursos extra? Mire, lo que pasa es que esto es un mandato constitucional. Y es a través de la ley de presupuesto que se cumple el mandato constitucional. Aquí no hay ninguna innovación. Todos los expresidentes por mandato constitucional tienen una dieta por ser expresidente. Y la ley tiene que aplicar ese mandato, ni más ni menos. Si hay una discusión sobre el fondo, bueno, eso puede ser una discusión, de hecho ya el Parlamento dio un debate en torno a eso de carácter constitucional, pero no se innovó. Y como no se ha innovado, simplemente así como lo hicimos con el voto obligatorio y la multa, se tiene que cumplir a través de la ley una norma que es constitucional. Pero respecto a estos 151 millones extra para gastos de personal, oficinas, entre otros, ¿no es una cantidad muy elevada? Es que, insisto, esto es una regulación legal a un mandato constitucional. No tiene que ver con un exmandatario en particular. Esto mira el conjunto de los expresidentes, sin discriminación y sin distinciones. Entonces, las leyes no se hacen ad hoc a uno u otro, sino que aplican una norma general que está en la Constitución respecto a los expresidentes. ¿Cómo está, ministra? Le quería preguntar por consulta indígena, pero quiero que me aclare algo de una pregunta anterior. Usted habló de fake, de estos 100.000 funcionarios que aumentó la dotación en el gobierno. Si no fueron 100.000, ¿cuántos fueron? Lo tengo incluso explicado en mis redes sociales hace tiempo, ¿no? Porque esto anda circulando hace bastante ya. Unos son, los que se incorporaron al nivel central de los servicios locales de educación. Recordemos que la reforma educacional hizo que muchos establecimientos municipales pasaran a la administración central, ¿no? Y por lo tanto hubo una incorporación de una cifra, no recuerdo si eran 50.000, más o menos, ¿sí? Gracias. Pero que no son nuevos funcionarios públicos, son traspasados. Por lo tanto, es una presión importante que hacer, porque si no, queda la idea de que el gobierno creó nuevos puestos del nivel central y más bien es la aplicación de una reforma, que es la reforma educacional, que hizo que se traspasaran del nivel local al nivel central, ¿no? Porque estamos hablando del gobierno central. Y en segundo lugar, tiene que ver con el recurso humano en salud, ¿no? O sea, funcionarios públicos nuevos para atender las prestaciones de salud. Eso es el grueso de aumento del financiamiento a funcionarios públicos del nivel central. Es decir, aquí se está tratando de instalar la idea, lamentablemente, porque estamos en contexto electoral, que ha habido la creación de empleados cercanos al presidente de la República, ¿no? Y eso es total y completamente falso, ¿no? Y por lo tanto... Si dejamos fuera estos 50.000 del traspaso, ¿cuántos son los nuevos? Es que los 50.000 del traspaso, más otros que son de los servicios de salud. Chuta. Si quieres lo reviso, me da el tiempo. Por favor, sí, es que pensé que tenía la cifra. 14.337 empleos corresponden a los trabajadores y trabajadoras que se han tenido que contratar los servicios de salud pública. 14.000, perfecto. Igual, esto es información pública. Usted que es periodista podría acceder al informe de recursos humanos de la DIPRES Se lo y pregunto a la cualquier fuente candidato directa. lo puede hacer también. Digo, porque cuando los candidatos hablan de 100.000 o en el debate público se instalan estos supuestos 100.000 empleados públicos nuevos, ustedes perfectamente pueden contrapreguntar recurriendo a una fuente oficial y seria que es el informe de recursos humanos de la DIPRES. Le pregunto ahora por la consulta indígena. El subsecretario Víctor Ramos ya reconocía y admite de que hubo una aceleración quizás del gobierno en apurarse
en hacer esta bajada, comenzar el proceso y se dieron cuenta que las comunidades finalmente de manera transversal han rechazado la consulta indígena, incluso algunos parlamentarios oficialistas. Y ya reconoce el subsecretario que va a ser prácticamente imposible que la consulta se termine en esta administración como se habían comprometido. ¿Qué le responden ustedes a las comunidades mapuche, a la macrozona sur, a estas 4 regiones, con este compromiso que no van a lograr cumplir? Mira, hay una unidad de seguimiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que resolvió justamente para la adecuada implementación de las recomendaciones que están en el informe de la Comisión, hacer una suspensión de la consulta y activar en paralelo diálogos para ver cómo poder incorporar, obviamente, de manera más adecuada esta tarea fundamental en diálogo con las comunidades, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir que es una decisión que permite una pausa y un nuevo despliegue. Y ese despliegue considera un diálogo con las comunidades justamente para aclarar puntos, para volver a reencontrar, ¿cierto? Reencontrarnos en miradas que nos permitan seguir cumpliendo con las recomendaciones que están en la comisión. ¿Cuáles son los principales reparos de las comunidades mapuche ahí en el territorio, ustedes que han estado ahí? Bueno, los miembros del comité, ¿no? Yo en particular no, pero lo que le puedo decir es que justamente el diálogo que se ha activado en esta pausa es para ver justamente cuáles son las principales preocupaciones, aclarar dudas, incorporar distintas miradas con el objeto de avanzar en este hecho que ha sido inédito, ¿no? Tener un informe a partir de una comisión tan transversal que hizo tantos diálogos a nivel nacional, que participaron más de 3.600 personas en estos diálogos, se tomaron varios meses para justamente elevar las propuestas de distintos sectores y grupos humanos, no solamente de las comunidades, sino que también de víctimas de distintos hechos de violencia, también el mundo productivo, el mundo político de las regiones. Entonces, hay un esfuerzo inédito en esta materia y nos interesa como gobierno y como Estado que a partir de esta recomendación que hace el Comité de Seguimiento y el diálogo que se está desarrollando en estos días, o se va a empezar a desarrollar en estos días, podamos justamente avanzar en la consulta despejando las dudas y escuchando, sobre todo escuchando. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, le quería consultar sobre algunas afirmaciones que hizo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, este fin de semana. Él dijo en Estado Nacional que una de las manos derechas del dueño del terreno de la toma de San Antonio está en el comando de la candidata Jara. Se entiende que los comandos son autónomos de tomar las decisiones que estimen pertinentes sobre sus equipos y que esta es una afirmación particular del ministro Montes, pero considerando lo delicada que es la situación en esa toma, ¿ustedes le han pedido algún tipo de aclaración sobre este vínculo que él afirma existe entre esta persona y el comando de la candidata oficialista? ¿Y es pertinente que un ministro de Estado haga este tipo de afirmación sin entregar mayores antecedentes? A ver, entendemos que se da en el marco de una entrevista a propósito de la toma de San Antonio, que es algo que nos preocupa y nos ocupa como país, ¿no? Y también como gobierno. Yo entiendo que respecto a un tema en particular que tiene que ver con el comando y la participación eventual de un privado en comando, es algo que el propio comando aclaró que no era tal, ¿no? Y creo que con eso ya para nosotros obviamente está cerrado el punto. En ese sentido, ¿no se le solicitó alguna explicación en particular al ministro Montes sobre este tema? Y se lo consulto porque de todas maneras el gobierno está obligado a ejecutar el desalojo de esa toma y que uno de los actores del proceso pueda tener algún tipo de vínculo con un comando presidencial le agrega un factor político, evidentemente, también a las gestiones, a las negociaciones, a las conversaciones que se puedan estar dando. No, pero no es tema, porque efectivamente, además, como bien usted sabe, el propio comando aclaró que eso no era tal. Y lo último, ministra, ¿esto fue algún tipo de tema también en las conversaciones en el comité? ¿El presidente le preocupó esta afirmación que hizo el ministro Montes? No, en lo absoluto. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la postura del gobierno frente a la propuesta de limitar el uso de la UF? Esto está dentro también del programa que presentó la candidata del sector, Janet Jara, y al menos ayer escuchamos ahí al ministro de Economía decir que no le veía mayor utilidad a esta propuesta. ¿El gobierno ve un riesgo en una medida de esta característica? Miren, es una propuesta que nosotros obviamente no la tenemos considerada en el plan de gobierno y porque se han hecho distintas evaluaciones técnicas y el propio ministro de Economía lo ha señalado públicamente. No voy a entrar en ese análisis técnico. El resto le corresponde a los candidatos y en este caso a la candidata contar cómo lo va a hacer y en qué consiste, no al Ejecutivo porque, insisto, no es parte de nuestro programa ni parte del plan que tenemos de aquí al término del mandato.
Perfecto, pero ¿ven ustedes algún tipo de riesgo en una medida de estas características? Es que son los candidatos, en este caso la candidata, que tiene que despejar las dudas técnicas respecto a la aplicación de una modificación, aunque sea particular, de la UF, ¿no? En ciertos contratos, entiendo, bueno, le corresponden a ellos cerrar las dudas sobre los eventuales riesgos que tengan. Nosotros, en los equipos técnicos de los ministerios correspondientes, se han hecho estos análisis a propósito del debate legislativo que se ha tenido en materia de UF y el Ejecutivo ha considerado que no es adecuado avanzar en esa dirección. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.